De esos momentos en los que da doble gusto hacer ese trabajo, porque me acompaña ahora Soledad Guayasamín, que además de ser punto focal de emergencias del Fondo de Población de Naciones Unidas y trabajar temas de VIH y trabajar, bueno, cualquier cantidad de temas de desarrollo, es una excelente persona, muy querida. Muchas gracias por estar con nosotros, Soledad. Cuéntanos qué ha desarrollado el UNFPA, que siempre está muy activo, por supuesto, ahora recientemente a colación del terremoto de Ecuador. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y realmente el Fondo de Población dentro de su mandato tiene dos ámbitos bien importantes en la respuesta de una emergencia. Y la una tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de manera más integral, salud materna y neonatal, más que neonatal, salud materna. Y la otra es el ámbito de la violencia basada en género, especialmente la violencia sexual. En este marco, nuestro trabajo como Fondo de Población de las Naciones Unidas en esta emergencia ha estado relacionado, vinculado de manera muy fuerte a estos dos ámbitos y con nuestros socios institucionales del gobierno, que son el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es como imperante, ¿no?, mencionar que a pesar de que estos dos ámbitos de la vida de las personas, no solamente las mujeres, también de los hombres, de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños, son dos ámbitos importantes que tienen que ver precisamente con la vida, con esos aspectos de la vida fundamentales, como es la reproducción, como es la sexualidad, la vivencia de la sexualidad. Son al mismo tiempo dos ámbitos que en una emergencia no son considerados como prioritarios en primera instancia. Perdón que interrumpa, pero me gustaría que lo contextualizáramos con este terremoto reciente de Ecuador. ¿Fue un detonante de violencia? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo evalúas? Empezaría yo con salud reproductiva, ¿no? Justo el minuto en el que se estaba produciendo el terremoto, en el hospital de Portoviejo, el hospital provincial, llegó una mujer que estaba en ese momento dando a luz. Y tenemos recogido la historia de vida de estas tres mujeres que en el momento del terremoto estaban dando a luz. Las niñas fueron mujeres las que nacieron, tienen el nombre de Gema, que es el nombre de la profesional de la salud que les atendió. Tuvieron que bajar o pasarle a un pasillo, a un patio para poder continuar la atención del parto, y ella nació en el patio. Y fue lindo, y sus mamás le pusieron Gema como la médica, y se llaman las gemas del terremoto, wow, porque fueron tres niñas que nacieron en el momento que se estaba produciendo el terremoto. Y por supuesto las profesionales, en este caso fueron mujeres las que estaban atendiendo el parto, no tuvieron que hacer otra cosa que, a pesar del terremoto, mantenerse en su puesto de trabajo para poder precisamente salvar la vida de esa mamá y de esas niñas que estaban naciendo, de las gemas del terremoto. Entonces, eso por una parte, ¿no? Es decir, en el momento en que se presenta una emergencia, situaciones como un parto, como un embarazo, pueden presentarse, adelantarse, pueden complicarse, y esas complicaciones pueden generar, por supuesto, muerte y enfermedad de estas mujeres. Pero también se ha comprobado, y la experiencia o la vivencia del terremoto de Haití nos mostró que temas como la violencia de género y la violencia sexual de manera más específica exacerban situaciones que ya se vienen presentando en la vida de las personas, como es la violencia. Y eso ha pasado también aquí. No tenemos dato duro o confirmado, pero hay historias de personas que el momento en el que se estaba produciendo el terremoto fueron violentadas físicamente o fueron violentadas sexualmente. Entonces este es un ámbito que no podemos presumir, ¿no? Es decir, que porque hay policía o porque hay fuerzas armadas que están custodiando esto deja de pasar. Porque desgraciadamente, como pasa en lo cotidiano, no en momentos de emergencia, la violencia sexual, especialmente contra adolescentes, contra niños y niñas, muchas veces es perpetrada por sus propios familiares. Estando las personas albergadas o en hacinamiento, como suele pasar en las emergencias, familias ampliadas dentro de una misma carpa,
hay más condiciones o más posibilidades de que estas adolescentes, de que estas mujeres, de que estas niñas y niños puedan ser violentados sexualmente. Entonces este es un tema que pasa desde el primer momento, como pasó acá en el país y seguirá pasando, y en este momento, ya casi a los 2 meses del terremoto, comienzan a presentarse o a manifestarse ya de manera más importante. Por esta razón, el Fondo de Población, conjuntamente con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la fase preparatoria, es decir, en todos estos 2 últimos años, y a propósito también de la erupción del volcán Cotopaxi, la eminente erupción del volcán Cotopaxi, habíamos estado reflexionando y preparando al personal para hacer precisamente una atención adecuada o dar una respuesta adecuada e integral a estos 2 ámbitos que yo había mencionado. Soledad, traes un documento, traes una guía, ¿por qué no nos la presentas y nos comentas a detalle cómo surge, a quién está llegando, cuál es el objetivo? Bueno, este es una propuesta, un informativo que el Fondo de Población de Naciones Unidas preparó a propósito de cumplirse el mes del terremoto el 16 de mayo. Como ustedes saben, el 16 de abril se presentó el terremoto, y precisamente aquí nosotros hemos colocado los 16 retos, haciendo alusión al 16 de abril, los 16 retos en temas de salud sexual y reproductiva, derechos humanos y prevención de la violencia, que se compromete o que tiene como reto el Fondo de Población para seguir trabajando en toda esta fase de recuperación o esta fase post-terremoto dentro de los campamentos, de los albergues, de los espacios, de los alojamientos temporales y en general en el territorio donde se produjo el terremoto. Coméntanos 3 de esos 16 retos y después nos dices en dónde podríamos encontrar esta guía. Bueno, yo creo que un elemento fundamental y de partida, y nosotros lo hemos colocado como punto 1, es que a pesar de la emergencia, y más todavía tal vez en emergencia, cada persona es importante y cada persona cuenta, sin importar su condición de edad, de género, ¿no es cierto? Es fundamental que sea considerada como sujeta, como titular de derecho, como persona. Ese es el principio fundamental bajo el cual nosotros estamos trabajando. Otro elemento fundamental es precisamente, como te había mencionado, el hecho de que prevenir y atender la violencia de género, especialmente la violencia sexual, es una prioridad, y que tenemos todas las instancias que tenemos que ver con la respuesta, un papel y un rol que cumplir, y sobre todo las instancias del Estado. Considerar que es importante el agua, que es importante el alimento, que es importante el techo, pero que más eso en el marco de considerar a la persona como sujeto de derecho, y la violencia, la prevención de la violencia, un elemento fundamental en la respuesta integral de una emergencia. El otro elemento también es garantizar dentro de la población que se encuentra albergada la provisión de métodos anticonceptivos. También es un aspecto, y nos lo dicen todos los días las personas, las mujeres que están dentro de los albergues. Lo que menos uno piensa cuando sucede una emergencia, y si has perdido tus bienes, si has perdido inclusive tus hijos o familiares cercanos, es en la planificación familiar o en la prevención de un embarazo. Sin embargo, en Haití, al año del terremoto, se triplicó la tasa de natalidad. Entonces, de 4 que era hasta el 2010, o sea, en el 2011, se triplicó a 12. Y esto puede pasar aquí también, en el caso del país, ¿no? Entonces, el apoyar para que haya la disponibilidad suficiente de métodos anticonceptivos, de trabajar con las personas, con las mujeres, para que no dejen de utilizar sus métodos. Si es que los estaban utilizando, es como muy importante. Entonces, asegurar que la instancia o que la unidad de salud disponga de los métodos, pero que también las mujeres conozcan y sepan que a pesar de la emergencia, ellas tienen disponibilidad de los métodos. Bueno, pues dejamos aquí esta probadita de este documento, los 16 retos por los que seguimos trabajando. ¿Dónde podemos encontrar esta guía? Ustedes pueden entrar a nuestra página web www.unfa.ecuador.org y pueden acceder a esta información. También
están subidos algunos testimonios de vida, tanto de los profesionales de la salud como los encargados de la gestión de los albergues, así como de las pobladores, de lo que significa o ha significado en sus vidas este terremoto y sobre todo en su vida sexual, en su vida reproductiva. Soledad, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto compartir con los colegas del Fondo de Población. Particularmente para mí es un gusto conversar contigo y pues mandamos un saludo muy afectuoso. ¿Y traes algo más? Sí, perfecto, la sorpresa al final. Sí, es maletín de protección que nosotros le llamamos, que es bastante simbólico. Es un maletín que estamos entregando o que tienen acceso todas las mujeres y los adolescentes y las adolescentes de los albergues, de los campamentos, y que tiene un lema bien lindo que es juntas reconstruyendo nuestras vidas, ¿no? Sí. Y tiene como tres elementos. Tiene una linterna, que es bastante simbólica también. La linterna generalmente nos da luz, nos alumbra, nos guía, nos permite ir por algunos caminos. Bueno, es un elemento también de seguridad para que ellas puedan alumbrar cuando van al baño, cuando van a los espacios más colectivos, cuando salen de sus carpas, pero también es esa posibilidad, esa guía, ese caminito que la luz nos va mostrando para poder salir de esta emergencia. Tiene también un silbato que tiene un lema muy lindo que dice: la violencia sexual es una emergencia, también es una emergencia, ¿no? Y que es fundamental, y pita fuerte, denuncia, claro. Eleva tu voz, empodera tu voz para que te escuchen, porque tal vez juntas, haciendo más bulla, puede terminar la violencia. Y tiene también un candado, que es para que ellas en este bolsito puedan guardar sus cosas personales, sus papeles, puedan también protegerse, pero también la posibilidad de que puedan cuidar su propia vida, su propio cuerpo, que se acuerden que hay cosas que se podemos compartir, pero hay cosas nuestras que solamente pueden ser compartidas si es que tenemos nuestro consentimiento. Y también tiene información respecto a cómo prevenir dentro de los albergues la violencia, ¿no? A manera de historietas, información donde las instancias del Estado pueden ellos acudir, información en general sobre violencia y derechos sexuales y reproductivos para que las mujeres dentro del albergue y los adolescentes puedan también reflexionar y puedan también empoderarse sobre el tema y parar de alguna manera la violencia. Caramba, pues llena de sorpresas, muy simbólico y además muy útil. Muchísimas gracias, Soledad Guayasamín del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bienvenida a Paraguay. Muchas gracias, muchas gracias.